Ahí está, averiguando por los gorros. No hay espacio, yo no sé si se puede subir acá. Ahí nosotros nos estamos metiendo en la Citadela y es uno de los 3 mercados más importantes en todo Vietnam. Las cosas así que uno sabe dónde va. La bandera roja con la estrella amarilla en el medio fue izada por primera vez en este lugar. Entra el pie y no mucho más. Ahí tenemos el grupo de los del gorro. ¿Cómo anda la bandurria latina? Seguimos en Vietnam y hoy acabamos de llegar a la ciudad de Hue. Así que le vamos a estar mostrando un poco las primeras impresiones del lugar. Ahora vinimos al parque 3 de febrero, que está muy pero muy cerca, tan solo 200 metros del hostel donde nos estamos quedando. Esta vez optamos por un hostel, priorizando la zona. Vamos a estar acá un par de noches, no mucho tiempo. Así que tenemos un par de atracciones bastante cerquita, que ahora vamos a ir caminando para descubrir un poco la ciudad. Pero mientras nos dirigimos a la parte céntrica, recorremos acá las orillas del río Perfume, que sinceramente desconozco por qué se llama así, pero es el río Perfume. Ya estamos no en la parte norte de Vietnam, sino en la parte central. Acompáñenos y vamos a ver qué nos encontramos en esta nueva ciudad de Hue. Ahí nosotros nos estamos metiendo en la Citadela, que es también un lugar característico acá. Ahora vamos a pasar por ahí adentro. De acuerdo a lo que estuvimos observando, para ingresar hay que pagar un ticket de 200.000 dong. Son más o menos unos $8. En nuestro caso, creemos que vale la pena, pero sinceramente en cada ciudad donde vamos vemos un montón de monasterios, un montón de templos, un montón de cosas arquitectónicas y demás. Entonces en este caso les vamos a mostrar lo que se pueda mostrar desde afuera. Sinceramente estamos un poco ya sobrecargados de tanto templo y demás, pero bueno, se lo vamos a mostrar en lo que podamos, porque si vienen acá y no tienen un viaje tan largo, si quizás eligen recorrer Vietnam y no así tanto tiempo como nosotros, sin duda seguramente valga la pena. Caminamos un poquito por acá y tenemos la torre de la bandera desde una mejor perspectiva. Es vieja, es antigua y demás. Tiene esa especie de mástil que está agarrado por tirantes. Miren, el lugar es gigante, incluso hay una cola bastante interesante para ingresar al lugar, que ven que está como amurallado. También hay un lugar súper auténtico, antiquísimo. Vamos a meter por acá. Allá lo que ven atrás de esa línea de costa donde pasan las motos es de nuevo el río Perfume. Miren acá la vista que tenemos, y lo que voy a hacer yo es meterme dentro de esta construcción, que vaya uno a saber cuántos años tiene. Miren, se puede subir por ahí, ahí yo me voy a meter. Pero miren, queriendo como estas estrellas así, que no son estrellas, sino me equivoco, se llaman rosetones. Las vistas de los 4 costados. Acá miren esta especie de balcón, una vista preciosa. Yo me voy a meter por acá, y recién cuando ingresamos vimos como unas pequeñas escaleras. Así que ahora esas escaleras las vamos a subir a ver si tenemos otra vista, dónde nos lleva. Pero nos podemos meter por acá. Estas cosas así que uno sabe dónde va, son las que a mí más me gustan. O sea, la otra salida, muchísimo más angosto. Esta especie de balconcito, miren, directamente acá entra el pie y no mucho más. La torre de la bandera y la ciudad, no mucho más arriba, pero sí, al ser chiquito le da a uno la sensación de que está más alto. Prácticamente no hay espacio. Yo no sé si se puede subir acá, pero nada, imagino que sí. Ahí uno tiene que andar esquivando las luces LED que hay en el piso, así que el espacio es realmente muy chiquito. Vamos a bajar, pero me imagino por lo que veo que hay para seguir caminando más para el lado de la torre de la bandera, así como se camina un poquito por ahí, y ya después habiendo recorrido todo lo que es gratuito, sin necesidad de entrar a la Citadela propiamente, al lugar donde tiene el ticket, ya después seguiremos camino hacia el otro destino. Bueno, efectivamente pudimos llegar caminando a la parte de la Torre de la Bandera. Es un lugar amplísimo, donde también vemos los cañones de guerra que se usaron en aquel momento, que ahí ven, si bien la parte de abajo lógicamente está restaurada, hecha una réplica, la parte de arriba del cañón es original. Ahí ven nuevamente la ciudad, y acá esta ciudad, la ciudad de Hue, tiene una importancia muy grande en lo que tiene que ver con el tema bélico, con el tema de la guerra. Y miren, ahí mientras voy caminando, veo que ahí arriba también hay otros cañones, ahí ya más cerca de la parte de la bandera. Miren, acá estamos llegando, ahora está cerrada, que es la parte donde ingresa directamente a donde está la bandera. Acá fue el primer lugar donde la bandera esta de Vietnam, como la conocemos, la bandera roja con la estrella amarilla en el medio, fue izada por primera vez en este lugar. Así que bueno, entenderán la importancia de esta Citadela, de venir a este lugar. Más allá de que nosotros no entremos, sí que es recomendable venir. Ahora nosotros vamos a caminar un poquito más. Nos vemos en el próximo destino. Bueno, ahora sí llegamos al mercado Dong Va. Es uno de los mercados tradicionales acá, que guarda la tradición vietnamita, y es uno de los 3 mercados más importantes en todo Vietnam. Tiene más de 47.000 metros cuadrados y más de 2.700 stands.
Así que vinimos a recorrerlo un poco para ver qué es lo que venden, qué tanta tradición hay acá y qué podemos encontrar. Vamos a dar un par de vueltas, se los queremos mostrar, lo queremos compartir con ustedes, así que síganos. El lugar acá, el mercado, tiene 3 pisos, más de 800 comerciantes registrados, un movimiento también de gente local, entonces son muchos los puestos de trabajo que generan. Ahí miren, Mari está averiguando por los gorros. Le dijo 50.000 el grande y ese pintado a mano 50 también, 40 le dijo. Estuvimos en Tam Cook y nos dijeron 20. Fíjense que acá está más caro, es un lugar más turístico. Yo pensando que Tam Cook, al ser un lugar turístico donde la gente va a hacer barco y más, incluso Katwa, iba a ser más caro, pero por lo visto, al menos en este lugar, es más caro que la isla, para que si vienen a estos lugares tengan la comparación de que un gorro normal, sin diseño, sin ninguna pintura a mano, debería ser unos 20.000 dong, casi $1. Acá ya 40 es prácticamente el doble. Ahí ya subimos al segundo piso, ahí ya vamos a ir caminando para allá. Esto es prácticamente, como le dicen acá muchas veces, la miniatura de todo juego. O sea que acá encuentran todo lo que podrían encontrar en la ciudad entera. A Maggie la invitan siempre para que vean el lugar. Le dicen, oh, sos hermosa, ¿querés ver mi negocio? Y bueno, así te van haciendo el entre, que está perfecto. Y bueno, ya uno cuando se acerca ya empieza a negociar. La realidad es que mientras vamos charlando todavía no vimos nada, así que necesitemos. Seguimos viendo acá si aparece algo. Ahí tenemos el grupo de los del gorro. Sin gorro no sos amigo de ellos. 1, 2, 3, 4. Los 4 chiflados. Estoy buscando hace un tiempito una remera de Vietnam que me guste, pero las que vimos hasta ahora no son de buena calidad y seguramente después se formen todas. Así que como todavía tenemos algunos destinos más dentro del país, seguramente lo vamos a conseguir en algún lado. Bueno, gente, acabamos de salir del mercado del Dong Ba. La verdad que personalmente esperaba más, mayor variedad, esperaba una mejor organización. La verdad que los productos se repiten muchas veces. Se volvió turístico, pero está más pensado, a mi parecer, para el público local. Tienen de todos lados y acá lo que hacen es hacen las compras grandes, la embalan, la empacan y ya después quizá la venden en otro lado. Pueden venir a recorrerlo porque, bueno, es un clásico, pero personalmente les diría que no se esperen demasiado. Ahora estamos caminando para la zona del hotel. Bueno, gente, llegamos hasta el night market. El lugar está bueno, estamos a orillas del río. Vamos a ir a comer algo, vamos a caminar. Y nada, nos iremos a dormir temprano, que mañana también tenemos un día largo para seguir haciendo contenido. Las primeras impresiones que queríamos compartir con ustedes de lo que veíamos cuando llegamos acá a Hue, bueno, lamentablemente no es lo que esperábamos. Siempre sirve conocer una nueva ciudad, caminar, cuando no hay tanto también a uno le sirve descansar, hacer todo más relajado, sin tanta prisa. Pero bueno, las expectativas eran mayores. No conocías mucho de la ciudad a priori, pero bueno, por ahora el primer día, medio una decepción, hay poquito y nada. Así que veremos mañana, en estos días, qué pasa, si encontramos algo más. Por lo pronto me despido. Les agradezco por mirar como siempre. Si les gustó el video, más allá de no tener tanto contenido, denle me gusta, considere suscribirse y nos vemos la próxima. Chao, chao.